Vamos a ver en este video un resumen de Universal Man, The Lives of John Maynard Keynes. Este libro es la biografía de Richard Davenport Hines, que hace de el economista John Maynard Keynes. Davenport tiene una sólida formación, es un inglés graduado en Saint Paul, que junto a Eton es una de las grandes escuelas secundarias británicas con siglos de trayectoria. Después estudió en Cambridge, la misma universidad de Keynes. Tiene un PhD de esa universidad y luego estudió en London School of Economics como un investigador. La biografía no la divide en lo tradicional que es juventud, niñez, adolescencia. Habla de 7 aspectos de su vida. Esa es la forma en que habla de Keynes. El primero de esos aspectos es el Keynes altruista, el que da en forma desinteresada y gratuita su conocimiento y sus ideas. O sea, el cerebro de Keynes es un cerebro dador de conocimiento al mundo. El segundo aspecto de la vida de Keynes es el niño prodigio, no pródigo, prodigio. ¿Por qué? Porque Keynes es graduado en Eton, una excelente escuela secundaria británica, y luego estudió en King's College en la Universidad de Cambridge. Además de eso, tuvo como papá un excelente maestro, un economista excelente en su propio mérito, que es Neville Keynes. Luego habla de el Keynes servidor público, el tercer aspecto de la vida de Keynes. Keynes entonces empieza siendo un empleado público. ¿En dónde? En India. En ese momento, colonia británica, la primera asignación de Keynes, ¿cuál fue? Llevar unos toros de Inglaterra a India con el propósito de mejorar la genética de esa colonia. Y termina como la vida de Keynes como servidor público en las conversaciones de paz en el Palacio de Versalles, cerca de París, y la experiencia que tiene Keynes como servidor público viendo lo que después fue el Tratado de Paz de Versalles. Luego de esto termina la carrera del Keynes, servidor público, y empieza a ser un hombre público. ¿Por qué dice hombre público? Porque después de la paz de Versalles, Keynes resume su experiencia en el libro The Economic Consequences of the Peace, que lo que quiere decir es lo que después va a pasar. Alemania no puede pagar las reparaciones de guerra, pero son muy caras, y termina entonces el desastre de la Segunda Guerra Mundial causado ¿por qué? Por las reparaciones de guerra que se le ponen a Alemania. Y la gente entonces empieza a escuchar a Keynes. Keynes entonces empieza a tener amistades influyentes como Sir Josiah Stamp, que lo conocemos bien los tributaristas porque es uno de los 4 economistas que redactaron el informe de los economistas a la Sociedad de Naciones, que después terminó en los tratados tributarios de hoy. Keynes entonces tiene una línea intelectual interesante en decir el capitalismo tiene que tener reglas, no puede ser un capitalismo sin reglas. Luego de esto viene un aspecto del libro que es el Keynes amante. Keynes fue homosexual a principio de su vida. Habla esta parte de cómo Keynes de niño sabe del caso Oscar Wilde, homosexual, que es puesto prisionero por las leyes antisodomía de esa época, pero luego el Keynes termina teniendo un gran amor que es Lydia Keynes, una bailarina de ballet ruso que termina siendo su esposa y deja de ser homosexual, se dedica a su esposa. Luego habla de un aspecto de la vida de Keynes que es el Keynes conocedor. ¿Conocedor de qué? De el impresionismo parisino, francés y de otras escuelas de pintura. ¿Conocedor de qué? Conocedor de el ballet, se casa con una bailarina del ballet ruso. ¿Conocedor de qué? De literatura, al punto que es amigo de John Bernard Shaw y de Virginia Woolf. Luego de esto termina Davenport hablando del Keynes enviado o embajador. ¿Embajador a dónde? Recordemos que la vida de Keynes termina un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Y le toca a él negociar, luego de la Segunda Guerra Mundial, la plata que había recibido Inglaterra de los Estados Unidos. En parte esa fue la misión de Keynes, poder negociar la plata
del Lend and Lease Act, donde los gringos le prestaron plata a los ingleses para ganar la guerra y poder pelearla. Luego, con los acuerdos de Bretton Woods, Keynes es pieza fundamental en la creación de dos instituciones, el Banco Mundial y el IMF, que todavía existen en la actualidad. Así resume entonces Davenport Hines la vida de Keynes. Este libro se hizo en mayo de 2015, ha recibido algunas críticas por no hablar otros aspectos, pero a mí me gustó el libro. Pasta dura Amazon lo vende en $12.48 y en Kindle a $18.99. Si te gustó este video, visítanos en el Instituto Antequera y síguenos también en Instagram y en las demás redes sociales.